Este es un estudio que nace debido a una pregunta que nos hizo una hermana, al cual nos daremos el gusto de responder y de paso aprovechar para aclarar un versículo que ha sido muy mal interpretado por los pastores, y es Colosenses 2:16. Durante mucho tiempo, el sistema religioso actual ha enseñado que no hay que cumplir los mandamientos, y esto lo hacen sin tener sustento bíblico. ¿Cómo pueden decir que la ley no está vigente? Cuando nuestro Mesías Yeshua dijo que la ley estaría vigente hasta el final de los tiempos. Con un endeble argumento sin sustento, ellos utilizan ese versículo para decir que ya no hay que guardar el día de reposo o las mismas fiestas del Eterno. Antes, quiero agradecerle a esta hermana por contribuir con la escritura en su contexto. Dicho esto, toma tu Biblia y escudriñemos las escrituras como lo hacían los de Berea. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Vamos a dividir este versículo en 3 partes, porque la iglesia le da muchas finalidades a este versículo. Primera parte: que nadie os juzgue en comida o en bebida. Esta parte del versículo es famosa por ser utilizada para justificar el comer carne inmunda, y te dicen que nadie te puede juzgar por comer cerdo o ratón o langostinos, etc. Pero esto lo hacen bajo su escaso entendimiento, porque ellos ponen sus opiniones por encima de la palabra del Creador. Hermano, yo necesito que entiendas que la palabra es una, no son 2, porque si afirmamos que hoy sí se puede comer carne inmunda, entonces la palabra de nuestro Creador entra en contradicción y eso no puede suceder. ¿Y por qué? Porque Él no cambia. Malaquías 3:6, porque yo el Eterno no cambio. Este versículo nos asegura que el Creador no cambia. Ahora, veamos si su palabra es la que cambia con el tiempo. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Elohim nuestro permanece para siempre. Las palabras del profeta son las que nos dicen que la palabra del Creador permanece para siempre. Elohim se dio a la tarea de darte un capítulo entero, que es Levítico 11, para decirte qué es lo que no debes comer. ¿Por qué insistes en desobedecerla? Además, el profeta te está diciendo que la palabra del Eterno permanece para siempre. Entonces, ¿por qué comes carne inmunda? Otras personas se aferran a la idea de que esto fue una ley para el pueblo de Israel, la cual fue dada a Moisés. Pero déjame decirte que la alimentación levítica está en la misma creación. Y quiero darte un versículo para que lo pienses. Génesis 7:2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Pregunta: ¿cómo pudo Noé diferenciar de animales limpios y animales inmundos, si esto fue mucho antes que Moisés recibiera la ley del Creador? ¿Te das cuenta que lo que te enseña el sistema religioso actual no tiene fundamento? Ellos te muestran a un creador que cambia de opinión según pasan los años, y eso es una mentira. Entonces, ¿por qué le crees a un pastor que te cita un versículo del Nuevo Testamento y te dice que puedes comer carne inmunda, cuando la palabra te está diciendo que su palabra permanece para siempre? Creer que hoy se puede comer carne inmunda es negar que la palabra del Eterno permanece para siempre. Segunda parte: o en cuanto a días de fiesta. Del mismo versículo utilizan este fragmento para desobedecer a la palabra del Eterno. Particularmente lo utilizan para decir que si no guardas las fiestas, no importa, ya que nadie te puede juzgar. Aparte, las fiestas son para el pueblo judío. Estas son frases hechas y son de las más comunes que hemos escuchado. Pero vayamos a la palabra a ver si es verdad que las fiestas son exclusivas del pueblo judío. Levítico 23:2. Habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Presta atención a este detalle. Dice que las fiestas son del Eterno, no del pueblo judío. La palabra es clara, y las fiestas son del Eterno y dadas al pueblo de Israel.
Aquí quiero abrir un paréntesis, ya que por si no lo sabías, la palabra dice que nosotros podemos pertenecer a ese pueblo. Gálatas 3, 28 al 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el Mesías Yeshua. Y si vosotros sois el Mesías, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y si lees Efesios 2:11 en adelante, vas a entender que antes éramos gentiles y que estábamos sin pacto, sin Mesías y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, aceptando al Mesías Yeshua, somos cercanos a la ciudadanía de Israel. Por lo tanto, puedes y debes guardar las fiestas que son del Eterno. Cierro paréntesis. Hermano, si un pastor te dice que no festejes las fiestas del Eterno porque no son para ti, entonces pregúntale, ¿por qué festejamos Navidad? La cual tiene su origen pagano. Y si no lo viste, te invito a que lo veas. También pregúntale, ¿por qué la iglesia festeja Año Nuevo? Que también tiene su origen pagano y es una fiesta en honor al dios falso Jano, que es el dios de las dos puertas, pasado y presente. Hermano, esto es muy grave, ya que el pastor se enoja cuando decide celebrar las fiestas de la Biblia, pero sí se alegra cuando festejan las fiestas seculares. Realmente esto no tiene sentido. Aquí es donde se cumple la palabra de Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Ese versículo nos enseña que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ya que ellos desecharon la ley del Creador. Hermano, ¿qué crees que te va a pasar si tú obedeces al pastor y desechas la ley del Eterno? Te dejo este versículo y saca tus propias conclusiones. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Elohim antes que a los hombres. Yo no sé a quién tú obedezcas, pero yo obedezco al Eterno. Tercera parte, luna nueva o días de reposo. Esta parte del versículo es utilizada por la iglesia para decir que nadie te puede juzgar por no guardar el día de reposo. Es más, hay denominaciones cristianas que dicen que cualquier día puede ser el día de reposo. Pero esto es una mentira y se contradice con la misma palabra. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Aquí la palabra no dice tómense el día que ustedes dispongan. Aquí te está diciendo acuérdate del día de reposo. ¿Y cuándo es el día de reposo? Bueno, el mismo Creador te va a despejar esa duda. Génesis 2 al 3. Y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Elohim al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Creo que más claro no puede ser. ¿Quién se podría atrever a confrontar la misma palabra del Eterno? Este versículo nos enseña que el día de reposo es el séptimo día, no el día que se le ocurra a un pastor. Marcos 2:27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Ese versículo, que es del Nuevo Testamento, te está diciendo que el día de reposo fue hecho a causa del hombre. Entonces te invito a hacer memoria. Si vamos a la creación, vemos que el hombre fue hecho el día sexto y el día de reposo es el séptimo. Vemos que las palabras de Yeshua dicen la verdad. El día de reposo fue hecho para el hombre. Ahora, ¿por qué no le obedeces? Si es el mismo cuarto mandamiento que tú tienes en tu Biblia. Déjame decirte que este día de reposo va a estar también en el reino mesiánico. Isaías 66:23. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Eterno. Te vuelvo a repetir, aquí no dice que el día que tú quieras vas a venir a adorar al Creador. Dice de día de reposo en día de reposo.
Te he demostrado punto por punto cómo Colosenses 2:16 es utilizado por excelencia por la iglesia para romper los mandamientos del mismo Creador. Y este versículo no te está diciendo que si no te guardas de comer impuro o si no guardas las fiestas o el día de reposo nadie te va a juzgar, porque el mismo Eterno te va a juzgar. Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. Este versículo nos muestra que serán justificados los hacedores de la ley y los que no la cumplan serán juzgados. Ahora, para entender la carta a los Gálatas debemos entender quiénes eran los Gálatas, ya que ellos eran israelitas en la dispersión. Primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Yeshua el Mesías, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Debemos quitarnos de la cabeza que Pablo predicaba a los gentiles, porque los Gálatas eran israelitas que se gentilizaron, y Pablo les estaba enseñando que por la sangre del Mesías iban a ser perdonados y podían volver a ser el pueblo del Eterno, y no por obras como los fariseos les enseñaban. Tú tienes que entender que la Biblia es una sola, no se divide en dos, porque la iglesia enseña que es Antiguo y Nuevo Testamento. La lógica de ellos es así: en el Antiguo Testamento el Eterno dio un mandamiento, pero en el Nuevo Testamento es invalidado. Si tu pastor te está enseñando así, es debido a la falta de entendimiento que él tiene. No puede un versículo contradecir a toda la Biblia. Lo que sí te puedo asegurar con certeza es que la palabra del Eterno permanece para siempre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el próximo video estaremos estudiando el verdadero significado de la parábola del rico y Lázaro. Te espero la próxima semana para aprender más de la Escritura en su contexto. No te lo pierdas. Que el Eterno te bendiga.